¿Alguna vez has sentido que por más que haces nunca parece ser suficiente? En este episodio de Colectivo que Transforma, conversamos con Ponchi Simán sobre el saboteador inquieto. Esa voz que nos impulsa a crear, aprender y avanzar y que también puede llevarnos al exceso si no aprendemos a negociar con ella. Una conversación sobre creatividad, negociación interna y cómo darle más espacio a la voz sabia. No te lo pierdas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Colectivo que Transforma, y este día tenemos la gran alegría de estar en un episodio con Ponchi Simán, que además forma parte del equipo con los que producimos Colectivo que Transforma. Y justamente, Ponchi, hablábamos del tema de ser inquieto, y por eso es que dentro de esta inquietud además me encantaría hablar de quién es Ponchi. Primero, que tú te presentes. Perfecto. Gracias. Primero, es un honor para mí ser parte de un episodio. Obviamente, del lado de producir esto, a ser invitado, cambia mucho, pero me emociona un montón estar aquí el día de hoy. Estoy algo nervioso, pero muy feliz. Yo soy Ponchi Simán, usted misma me invitó así, pero también soy Alfonso Simán. Entonces creo que tengo muchas facetas en mi vida para convertirme en esta persona que yo creo que soy algo inquieto debido a que hago mucho con mi vida. Sí, porque eres escritor, productor, eres corredor, eres artista, eres un gran viajero. Hay tantas facetas, así que bueno, de repente sale un poco este tema de la negociación con este lado inquieto, creativo, que quiere seguir descubriendo. ¿Y cuánto es suficiente? Yo creo que ese es el problema de cuando me dice, presentate. ¿Cómo me presento si ni siquiera yo sé cómo presentarme, cómo definirme si hago tantas cosas? Porque obviamente trabajo como creativo en ADN Branding, como manager creativo, pero también escribo para revistas, hago cine en mi tiempo libre, hago eventos en cafés, estoy aquí con un colectivo que transforma y también si tenemos otra faceta, soy papá de un gato. Corro, hago boxeo, entonces uno tiene todas esas facetas de quién es uno. Siento que esa inquietud también es ganas de curiosidad, de conseguir más, de tener más. Es inquietud, es curiosidad. Entonces, como enmarquemos esto en unas conversaciones que hemos tenido de esa negociación. Entonces, literalmente, en Storylake, la revista, que además invitamos a que las personas la lean, hay un cuento que durante todo este año se está llevando, hay diferentes episodios de ese cuento, y ahí hay precisamente esa conversación entre dos lados de Ponchi y Alfonso, y además con caricatura y todo. Sí, esa es mi manera de tratar de negociar conmigo mismo. Entonces estoy llevando las negociaciones que tengo internas sobre la creatividad y sobre la inquietud de qué Alfonso es el creativo, qué Ponchi no es creativo, y tener esas dos visiones. Yo siempre he visto a Alfonso como una persona más seria y al Ponchi mi lado más creativo, y tengo la suerte y la dicha de que mi trabajo actualmente me deja ser más Ponchi que Alfonso. Y además Alfonso solamente mi abuela me conoce como Alfonso. Yo ya ni siquiera me presento como Alfonso, solamente en aeropuertos o en cosas legales soy Alfonso. En los documentos legales, y ahorita yo dije, habré sido descortés, capaz debería de haberlo presentado como Alfonso, pero no, Ponchi se me viene más fácil. Así que bueno, vámonos a una historia de origen. ¿Cuándo fue la primera vez que tú te diste cuenta que estaba este otro lado y que querías salir a explorar? Me di cuenta bien joven, o sea, yo compraba un montón de juguetes, de figuras de acción. Tenía un montón de Max Steel, de Batman, de Superman, y podía pasar horas y horas en mi cuarto jugando con los juguetes, y mi mamá me llegaba y me decía, ¿no querés salir a hacer algo más? Y yo como, no, aquí estoy. Tenía todo montado un como teatro de juguetes, y creo que eso me dejaba a mí poder sentir eso. Y obviamente llegaba al colegio y nadie tenía ese mismo afán de crear historias con juguetes. Entonces, desde pequeño me di cuenta como que tal vez era un poco diferente, ¿verdad? En ese sentido. Y poco a poco, mientras fui creciendo, siempre me gustaba escribir, me gustaba tratar de ver qué hacía con esta emoción de
¿cómo cuento esto? ¿Cómo hago esto? Y siempre fui bien inquieto. O sea, de pequeño en el colegio siempre tenía problemas de disciplina porque era un joven muy inquieto y hablaba mucho con muchas personas. Me ponían esa sticker, ¿verdad? Que habla mucho en clase. Y me movían para... A veces me sentaban a la par de los niños que no hablaban para que hablaran los niños. Porque yo hablaba hasta con las paredes. Sí. Entonces, creo que desde pequeño me di cuenta de eso. Obviamente, vivimos en un mundo en el que eso a veces se ve como negativo, ¿verdad? O sea, ser demasiado parlanchín, ser demasiado creativo, ser demasiado disperso, creo yo, en los pensamientos, pues algo negativo y mucha gente me decía que me debía enfocar más, que debería hacer solo una cosa, que debería solo hacer algo, pero toda mi vida siempre me ha gustado no solo quedarme con algo, sino que, porque creo que somos facetas. Creo que dentro de uno viven múltiples de personas, o sea, vive Alfonso y vive Ponchi. Y Alfonso aparece a veces, Ponche aparece a veces, hay un Ponche en el trabajo, hay un Ponche en la casa y somos diferentes personas siempre. No es que tenga trastorno de personalidades, pero... No, son facetas. Y no, cuando tú lo dijiste me acordé de esa frase de Walt Whitman, ¿verdad? Que hay multitudes. Y en eso que también te gusta, además leer, tienes una faceta de lo que son películas. Así que bueno, imagínate todas las historias que ya vienes creando desde que eras niño, lo cual es fascinante. Entonces, como toda esta temporada hemos venido explorando lo que es un saboteador y también hemos hablado de los poderes sabios, estos poderes que más bien te ayudan a enfocarte, a navegar con qué es lo que se requiere en este momento, qué es lo que desde un lugar de amor y empatía. A ver, nunca hemos hablado en estos episodios hay un poder destructivo de un saboteador, sino que es todo lo contrario, se está ahí. Su objetivo es ayudarte. Sí. Nos han ayudado estos patrones a sobrevivir hasta este día y lo hacen desde una buena intención, pero es como que es el exceso de algo. Entonces, ¿te gustaría que primero abordemos ese exceso para después meternos en cómo se enrumba? Sí, creo que lo primero es necesario saber el exceso, porque una vez entendés que hay un exceso, es más fácil controlarlo. Entonces yo creo que saboteadores tenemos todos. Una vez que sabes exactamente cuál es tu saboteador, es más fácil entender, ok, voz interna que me está saboteando, cómo te puedo utilizar para el bien y que no seas para el mal, ¿verdad? Entonces tener esa lucha interna de decir, ok, esta vocecita la voy a usar para el bien. Entonces este exceso lo voy a convertir de una manera que sea más fácil para que yo la pueda utilizar para las cosas positivas. Uno tiene que saber cómo encontrar cómo darle vuelta a algo negativo para verlo positivo, y eso es lo que más cuesta, creo yo. En la vida me he ido haciendo más estratégico en qué momentos puedo soltar esa vocecita, ¿verdad? Porque obviamente los saboteadores pueden ser negativos en sus excesos, pero a veces también ese exceso es bueno para solamente soltarlo de vez en cuando, para que no quede ahí atrapado siempre. Entonces yo creo que esos outlets para soltar creatividad, para soltar creación, para soltar simplemente esa voz interior que te está diciendo, vos sos así, ¿por qué no me estás escuchando? A veces vale la pena escucharle y decirle, va, chivo, haz esto, este es un lugar seguro, haz esto. Y yo lo hago con la escritura. Bueno, soltarlo en esos lugares seguros. Sí. Y también aquí en Colectivo hemos hablado de lo que es el journaling. Entonces tú tienes tu journal, además escribes tus cuentos. ¿Cómo se hace para enrumbar? Háblanos de esos lugares seguros en donde toda esta fuerza se puede canalizar de una manera que llegue a un lugar de concreción, pero más allá de que salga un producto, para Colectivo que transforme, lo que me gustaría es llegar a ese lugar de paz interior y de estar con esta sensación de, lo hice y soy feliz con eso. A mí me sirve cada lunes en la mañana, lo que hago en la mañana es tratar de hacer una lista de objetivos de la semana. Si esta semana logro hacer 3 de 5 objetivos, soy feliz. Si los logro hacer todos, ¡wow! ¡Qué semana! Pero si hago 1 o 2, me esfuerzo para que el jueves o viernes tratar de completarlos. Obviamente eso viene con responsabilidades laborales, responsabilidades artísticas, que le voy a decir así.
y momentos míos. Entonces es como va. Esta semana tengo que ir tantas veces a hacer ejercicio. Esta semana tengo que entregar estos trabajos del trabajo. Esta semana tengo que hablar con esos 2 artistas por un proyecto que estamos armando. Entonces tratar de encontrar ese orden dentro del desorden es lo complejo. Momentos que yo me siento cómodo conmigo mismo también es al principio de cada proyecto libero creativamente. Entonces escribo páginas y páginas que a veces no tienen sentido, que tienen un montón de errores ortográficos, para después sentarme y volver a reescribir. Entonces Hemingway decía, escribe borracho, edita sobrio. Ay, qué bonito, sí. Entonces también creo que es necesario tener como ese, una vez más, dejarte ir. Entonces eso es lo que a mí me permite después estar en paz, porque muchas veces tengo ideitas. Entonces a veces tengo una libreta, a veces en el bloc de notas del teléfono, escribo la idea, el principio de la idea, para después llegar a la casa a editar o a desarrollar. Porque si no me quedo con idea dando vueltas y paso todo el día inquieto de que la idea está ahí, está ahí, está ahí, no la puedo. Entonces necesito tener un lugar para escribirlo. Que también lo hemos visto con altos artistas, gente que dibuja, que dice, bueno, yo ando con una libreta para dibujar algo, porque tienes que por lo menos soltar esa creatividad. Entonces creo que si yo no suelto las ideas, si yo no suelto lo que tengo que hacer, a veces se me acumula en la cabeza y eso es lo que me nubla. Pero eso también puede ser negativo, porque me doy cuenta que a veces hablo demasiado en vez de escuchar. Entonces eso es algo que he ido cambiando en los últimos años, de tratar de entender cómo escuchar más. Qué interesante. Entonces, ¿y en quién te conviertes Ajá. cuando escuchas más? En un ponche más sabio. Y ahí llegamos a los poderes sabios que Exacto. andábamos buscando compartir. Exactamente, ¿Y porque cómo es ese ponchi sabio? es un ponche que no cae en el exceso de la inquietud y que logra entender cómo utilizar ese exceso de creatividad, le voy a decir yo, a la inquietud, estratégicamente para poder salir adelante y poder comunicar mejor con las personas. Porque también creo que el mismo hecho que me gusta ser artístico, tener un montón de mundos dentro de mi cabeza, a veces me hace ser demasiado solitario. Entonces, la única manera de permitir que alguien más entre es soltando esas defensas, ¿verdad? Escuchar más y entender cómo vas a actuar. Porque si solo actúo y actúo y actúo, es bien complicado que la otra persona se sienta cómoda. Siento yo que el mundo Uh-huh. está en que premia el hacer, el otro producto. Hay que tener un mundo de producción permanente y no sé, pero como que por ahí no va la cosa, por lo menos así la percibo yo. ¿Cómo la percibes tú? Creo que cada proyecto y cada cosa tiene que tener su lado, su momento. Tenés que dedicarle suficiente tiempo para que salga adelante. Sí. Lo cual es complejo porque obviamente, usted mismo lo dijo, el mundo se ha vuelto en un mundo que pasa la página muy rápido. Sí. Entonces, si el mundo pasa la página muy rápido, se olvidan bien fácil de los esfuerzos que hiciste. Entonces, si queremos que alguien de verdad se dé cuenta del esfuerzo, se vuelve un poco repetitivo de lo que uno quiere hacer para repetir el mensaje y decir, este es el estilo. Entonces, por lo menos a la hora de escribir, yo trato de marcar un estilo bien específico en cómo yo escribo, porque si no te vas a acordar del cuento en específico, por lo menos acordate de cómo escribo yo. Ya. Entonces, creo que eso es un trabajo constante de cómo encontrar con cariño, con amor y darte el valor que merece cada proyecto. Desde ese lugar de cariño y amor y sostener el esfuerzo lo suficiente para desarrollar la voz auténtica que lo vuelve memorable. Ese es lo más complicado, pero eso es lo que uno trata. Esta conversación me hace de verdad. La cabeza me explota pensando en, hemos escogido a Ponchi para este episodio precisamente porque él a través de la creatividad ha aprendido a manejar esta fuerza que llevada a un extremo también lleva al exceso. Sí. Y cuéntanos, esta creatividad y esta manera de encauzar siempre ha estado en tu vida. Sí y no, porque a veces el mundo no te deja.
maniobrar un poco la creatividad para que sea más consciente. A veces el mismo exigencia laboral te lleva a que seas creativo demasiado. Entonces te estás en constante creación, que te puede llevar a un desgaste, ¿verdad? Creo que es natural a veces los burnouts, y suena raro decirlo para un creativo, pero no sé si soy yo defendiendo el mundo creativo, las exigencias del mundo creativo, porque la mayoría de creativos con los que yo he hablado, todos han sufrido algún tipo de burnout eventualmente, porque estar en constante creación creo yo que te molesta, o sea, mentalmente quieres descansar a veces. Pero por la exigencia del mundo, el mundo que vivimos, el trabajo que tenemos que hacer, o simplemente las ganas de crear, Ya. no podés parar. Entonces creo que eso cuando se vuelve negativo, cuando se vuelve muy negativo. Y por eso las vacaciones caen bien, por eso ir a ver a la familia cae bien, por eso viajar cae bien, por eso perderse horas viendo películas cae bien, por eso leer un libro al final del día cae muy bien. Yo soy una persona que se tiene que tomar su tiempo, una horita después de terminar de trabajar y digo, no, pero ahorita estoy demasiado alterado, déjame ver una película y después de la película vuelvo a estar en mi modo zen. La película es mi modo de cómo poder dejar ir, Ya. pero creo que en general el mundo se ha vuelto un poco complejo en el sentido de que nos exigen demasiado y no todo el mundo se da cuenta cómo vivimos esa exigencia de crear. Sí. Porque obviamente todo el mundo dice, bueno, sácame esto para hoy. Y yo como, ay, chivo, pues déjame ver qué hago. No lo puedo sacar ahorita porque no es como que, Ponchi, ¿cuál es la solución? Y la sacas. No es algo matemático, no es algo tan racional, por así decirlo. No es un 2 más 2 igual 4. A veces es rebuscarte un poco de cómo vas a hacer esto para poder dar una solución. Debido a que estoy en un ámbito creativo. A veces digo, pues, qué chivo sería estar en un trabajo en el que me pidan algo y que sé exactamente qué hacer para entregar lo que me pidieron. Pero en el ámbito creativo estamos viendo el ojo de una persona que tiene una estética diferente, que tiene algo diferente y que tu trabajo puede estar genial. Pues a esa persona no puede no gustarle y tenés que saber aceptar el rechazo. Y eso fue lo primero que aprendí porque yo comencé como copywriter Sí. y obviamente me ponían a escribir textos, titulares, cuñas de radio y escribía 10 versiones, 20 versiones en una mañana. La entregaba y me decían, no, estaba feísimo, Ponchi, regresá. Y a veces ni siquiera me daban un feedback tan claro como para saber qué tenía que hacer, sino que tenía que irme, pensar qué diablos le había gustado, qué no le había gustado y tratar de entender cómo reformular yo mismo en mi cabeza. Pero ese mismo no tener una ayuda constructiva genera que la creatividad a veces no tenga objetivo, claro. Entonces yo por eso también cuando escribo siempre escribo con estructuras. Estratégicamente tengo que saber hacia dónde voy para saber qué escribir hacia allá. Prefiero saber cuál es el final primero y escribir para atrás que escribir los principios y no saber para dónde voy. Entonces, tú has encontrado que parte del rumbo es generar una estructura, aun cuando tu ambiente no te lo haya generado. Sí. Podemos ir por varios lados. Y es una conversación que la pudiéramos llevar ahora. Entonces, déjame ponerte un marco diferente que viene desde el lado sabio, que ya lo hemos abordado aquí en Colectivo, que es la celebración. La celebración como una manera de pausar entre proyecto y proyecto con el fin de valorar qué es lo que logramos hacer, los desafíos, en quién me convertí en este camino del héroe y decir, fantástico, y ahora desde este nuevo lugar que tengo toda esta experiencia, ¿cómo le hago para la siguiente fase? Pero tomarse el tiempo, festejarlo, saborearlo. Y tú cuando festejas que ha acabado un buen proyecto, ¿cómo le haces? Escribo el siguiente proyecto. Ah. Soy muy malo con los halagos, soy muy malo cuando hago un corto, cuando escribo una historia. No me cuesta estar ahí cuando alguien la está leyendo. Tengo un montón de amigos que me dicen, léeme el cuento, sentémonos a leer tu cuento. No puedo. O sea, algo dentro de mí me cuesta hacerlo. Y sé que es algo que tengo que trabajar.
sé que me tengo que dar flores, pero siento que no me las merezco, porque siento que mi creatividad todavía puede alcanzar más. Entonces siento que celebrar logros cuando yo percibo que no he logrado algo, me cuesta un montón. A pesar de que el mundo entero esté celebrando algo, yo no sé si algún día voy a estar en paz con lo que he logrado. Porque siento que es ese mismo, una vez saboteador inquieto o virus de la creación, le voy a decir así, que me da ganas de seguir creando porque siempre creo que puedo hacer algo mejor. Y siento que estas ganas de hacer algo mejor es también lo que me impulsa a mí a crear. Porque si hago algo suficientemente bonito y digo, bueno, ya estuvo, ¿de qué sirve estar viviendo, creando? Uno nunca va a estar contento con el trabajo final, creo yo. Eso es lo más complicado. Entiendo ese punto de vista. Creo que hay esa pausa que todavía se llena con el volver a retomar el siguiente proyecto, que eso es lo que tú nos compartes. Sí. Y es muy interesante porque cada quien está hablando desde su experiencia y no hay una forma perfecta de vivir esta experiencia humana y todo lo vamos manejando como se va pudiendo y ahí vamos navegando para compartir desde este lugar de navegar las opciones. ¿Qué le pudiéramos dar a nuestras, a las personas que nos siguen como unos 3 productos de cómo Ponchi, le vamos a pedir en su sombrero de creatividad, saque 3 productos que las personas se puedan llevar de haber escuchado este episodio? Primero, creo que tomarse el tiempo de ver, o sea, ver referencias, ver opciones, ver lo que todo el mundo está haciendo. Porque creo que la creatividad, pensar de que solo uno puede crear todo, es falso. El mundo es suficientemente amplio, hay tantas generaciones, hay tantas sociedades, hay tanta gente, hay tantas mentalidades, que es necesario ser abierto de espíritu. Entonces, si querés escribir, tenés que leer. Si querés grabar películas, tenés que ver películas. Si querés escribir cómics, tenés que leer cómics. Si querés hacer publicidad, tenés que ver anuncios. No podemos estar en un mundo en el que tenés adblock, que no ves periódicos, que no escuchas radio y querés hacer publicidad. Tenés que ver referencias, tenés que entender qué ha funcionado en otros lados para vos poder repetirlo o hacerlo a tu manera. Creo también la importancia, el journaling o el arte de escribir. Es importante tomarte un momento al día para poder sacar tus ideas. ¿Qué sentís? ¿Qué pensaste hoy? Imagina cosas, déjate llevar. Escribí tus sueños si soñás. Hay gente que no sueña, hay gente que sí sueña. Pero creo que es importante escribir todos los días. Y también creo que es importante tomarse esos tiempos de ocio. O sea, los tiempos de ocio que pueden ser totalmente tuyos, pueden ser con familia, con amigos, con algún ser querido, pero también pueden ser completamente tuyos. Puede ser sentarse a jugar videojuegos durante 1 hora. Puede ser ir a cocinar durante 1 hora y hacerte algo de comer rico y decir, bueno, no voy a pensar en nada más. Creo que es importante para poder navegar hacia dónde vas a seguir, porque una vez más creo que es parar, aprender a pausar. Gracias por estas 3 recomendaciones, por recordarnos que también esa pausa con intención, con esos momentos de escribir, cocinar, que en el fondo es como volver a habitar un mundo más calmado, desde la paz, y desde ahí volverse a energizar para continuar en este mundo de creatividad, de opciones, de haber buscado por ahí qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y volverse a plantear uno mismo el día siguiente con toda la energía de un corazón nuevo. Gracias, Ponchi. No, gracias a usted. Muy amable.